Ok, entonces hoy vamos a ver ahora una parte importante de las variedades, que se le conoce justamente como las subvariedades. ¿Sí? Las subvariedades intuitivamente sí se puede pensar como una estructura diferenciable que se puede dibujar sobre otra, pero hay muchas cosas técnicas que hay que tener cuidado sobre esa noción intuitiva. Así que esta clase va a ser muy intuitiva, bueno, no, muy técnica, pero intentaré dar las pautas intuitivas a esto. ¿Sí? ¿Sí se ve bien hasta acá? Así. Los primero, se necesita una noción de funciones diferenciables, ¿va? Para ello, entonces voy a considerar una estructura diferenciable y una función desde esa estructura hacia los reales. Quiero mencionar esto en hincapié porque eh, ya se ha platicado un poco en el grupo que tienen dudas de cómo se puede estudiar pues las variedades en sentido general. Entonces, esta definición sirve tanto para esa dudita que se quedó en el grupo como para nuestra definición de sus variedades y sobre todo lo que significa esa función diferenciable. Decimos que una función f va a ser diferenciable en un punto P si puedes encontrar al menos una carta que contiene a P, ¿sí? De tal manera que si tú te bajas hacia los reales bajo esa carta y haces la precomposición de aquí para acá con la función, entonces esta función que estás obteniendo es una función que es diferenciable, ¿sí? Entonces decimos que intuitivamente una función de esta manera es diferenciable si encontramos una carta adecuada, de tal manera que es diferenciable en el sentido tal, que podemos bajar la función y verlo como si fuese una función diferenciable de cálculo real, ¿vale? ¿Dudas en la definición? Pregunta, así como lo definí, ¿depende mucho que sea diferenciable, o sea, de ser diferenciable depende mucho de la carta? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que sí. Que sí Es- depende de la carta. Ajá, Parece que sí, pero como tenemos que las funciones de transición son diferenciables, en realidad no. exacto. Justo, porque si Mm, tú construyes otra, con otra carta, pues esta de acá es diferenciable, pero entonces la precomposición va a ser diferenciable porque es una composición de dos diferenciables. Entonces, si es diferenciable con al menos una carta, con todas las demás cartas compatibles, va a tener que ser diferenciable, justo porque en la definición de estructura diferenciable, las cartas compatibles tienen que ser diferenciables en el suelo. Y eso, en primera, ya nos quita un problema que siempre estamos quitando cada vez que definimos algo técnico. Que antes, ¿cuál era la primera problema? Que decías, ok, en una estructura diferenciable hay una infinidad de cartas para un punto, ¿no? Y entonces parecía que necesitábamos conocer todas las cartas para saber la estructura. Pero ya platicamos la otra vez que eso no es cierto, que si encontramos al menos una cubriente de cartas, pues yo sé que eso está contenido en un atlas maximal, ¿no? Entonces siempre vas a poder construir tu estructura sencillamente. Y esta definición, aunque depende de una carta, pues aquí la ventaja de estar contenido en una estructura diferenciable es que si en al menos en una carta es diferenciable, en cualquier otra carta va a ser diferenciable. Y eso pues va a ser muy conveniente para las cuentas, ¿vale? Entonces, hasta aquí bien. ¿Dudas? ¿Todo clarísimo? sí, todo bien. No haré muchos ejemplos aquí porque si no nos quedamos y esto sería un curso de estructuras diferenciables. Pero bueno, ¿qué otras cosas quiero mencionar aquí? Pues bueno, pues entonces podemos construir el subconjunto de todas las funciones que son diferenciables en alguna carta U, ¿sí? Resulta que esta estructura tiene una estructura de R-álgebra, es decir, suma de funciones diferenciables es diferenciable, el producto de funciones diferenciables es diferenciable y toda combinación real de funciones diferenciables es una función diferenciable. Por lo tanto, esto es una estructura de R-álgebra. Y no solo eso, en realidad, tú defines una estructura de punto
desde la categoría de todos los abiertos de esto hacia las álgebras, que además es un punto del tipo gavilla, o sea que separa puntos, separa puntos distintos, ¿no? Esta estructura. Entonces, esta es una manera, lo quiero mencionar porque quiero resolver una de esas dudas que presenté en el grupo, que decía que las variedades diferenciables se puede ver como una gavilla. Esta es la manera correcta en la que se ve una variedad diferenciable, pero ahora desde la lenguaje de las gavillas. Porque una variedad diferenciable simplemente es una gavilla desde la categoría de abiertos hacia la categoría de las álgebras, de tal manera que localmente esta gavilla es en realidad una subgavilla de todas las funciones diferenciables. Y ahí es donde justamente pegas eso. Si tú quieres estudiar variedades topológicas sin necesidad de meterle diferenciable, tú lo puedes definir de tal manera que bueno, puedes definir una gavilla de tal manera que localmente ese funtor se ve como si fuese justamente una subálgebra de las funciones continuas. Ya dices, ok, y ahora quiero una definición de variedades infinitamente diferenciables. Ah, pues es lo mismo, vas a hacer un punto desde aquí hasta acá, de tal manera que localmente es, es subálgebra de todas las funciones infinitamente diferenciables. Y así como lo estoy presentando, entonces no depende mucho de aquí ya no depende mucho entonces de M, sino del funtor. O sea, el funtor ya tiene toda la estructura abstracta de la estructura diferenciable. ¿Sí? Ese nomás es para la parte técnica que quería resolver en ese momento. ¿Vale? Pero bueno, es tradicional. Ahora avancemos nosotros a lo que sí necesitamos, ¿no? Una función, así de tal manera, ok, intuitivamente, ¿qué estoy diciendo? Las cosas son diferenciables si puedo bajarme a algo diferenciable en el sentido clásico, ¿no? Entonces, bajo esa filosofía, que esa es la idea de una estructura diferenciable. Algo es diferenciable si localmente es diferenciable como si fuese los reales. Una variedad topológica es un espacio topológico que localmente se ve como los reales, ¿no? Entonces, bajo esa idea, pues uno puede definir naturalmente lo que es una función diferenciable entre dos variedades sin definir la derivada. ¿Por qué? Porque ya tenemos una noción de derivada en los reales, ¿no? La noción de cálculo multivariable. Entonces decimos que una función es diferenciable en el punto P y puedes encontrar cartitas tanto en el dominio como en su imagen, tal que si lo bajo, la función precomposición que va de aquí hasta acá es obviamente una función de Rn hacia Rm. Entonces, esa función tiene que ser diferenciable en el sentido usual. Y pregunta, ¿esta función depende de las dos cartas? ¿Sí o no? Este, pues igual que con lo otro, ¿no? Por los que ¿cómo se llama? Los de transición siendo em, diferenciables. Exactamente, o sea, justamente por esa razón no podemos, no necesitamos más bien depender de las cartas, justo porque aquí ya tenemos los triángulos de los cambios de cartas y entonces pues ya tienes la precomposición y la de otra función diferenciable, ¿vale? Entonces, observación clara, la definición no depende de cartas. Con esto entonces se puede construir la categoría de las funciones diferenciables, cuyos objetos son justamente las estructuras diferenciables y los morfismos en esta categoría son simplemente funciones diferenciables, ¿sí? Esto va a ser importante porque todo lo que quiero hacer con esta nomenclatura es dar una definición precisa de lo que es una subvariedad, ¿sí? Y aquí quiero recordar algo y quiero, bueno, más bien les quiero preguntar.
esto es de topología. Tómate una función inyectiva, ¿sí? Continua. Pregunta, bueno, generalmente cuando tú tienes una función inyectiva, tú puedes construir su imagen, ¿sí? Y ese se puede ver como una factorización de esta manera. Y la imagen sí tiene una topología que es llamada la topología inicial. Entonces la pregunta es, si tú tienes una función inyectiva de aquí a acá, entonces el dominio es homeomorfo a su imagen, o sea, esto pasa, ¿sí o no? Eso es de topología. No siempre. Exacto, ¿no? Desde topología ya estamos viendo que no siempre una función inyectiva continua es homeomorfa a su imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que puede pasar es que con la topología inicial ya no tenga los mismos abiertos que tienes en la función original. Y no me voy lejos, piensa una función discreta de puntitos, ¿sí? Ay, no se mueve, no se me mueve esta cosa. Ah, ya se movió. Una función discreta de esta manera y mándalo hacia los reales. Eso claramente no puede ser una función homeomorfa porque justamente el punto en los reales es un punto cerrado, mientras que en el conjunto discreto de tres puntos es un punto abierto. Entonces, pues no puede ser que de la nada un cerrado se hizo un abierto de la nada. ¿Sí? Entonces, no siempre se puede hacer, porque la topología sí importa, no solo por continuidad, sino también porque tiene que ser abierto. Y entonces, si en los espacios topológicos es un poco delicado esa situación, pues en las estructuras diferenciales sobre un poquito más delicado esa situación. Pues para aclarar eso, quiero yo presentar una noción categórica que pueda limpiar y decir, ok, ¿cuándo yo puedo construir algo que sea pues parecido a lo que está en el dominio? Esa es la noción de encaje. Un encaje es una función que tiene la propiedad, ¿sí? De que el dominio en su imagen se parezca, dependiendo de lo que estudias, ¿no? Si estudias estructuras diferenciables, pues yo quiero que lo que se ve en el dominio se vea encajado en su imagen, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa situación. Bueno, esto ya estaba claro, ¿no? Que si es una función continua, que es inyectivo, no necesariamente pasa que sea un morfo-su-imagen. Una condición necesaria, más no suficiente, de que se cumpla esa situación, es que una función pueda ser inyectiva, continua y abierta, ¿sí? Pero es posible que incluso así tú puedes construir encajes que no sean inyectivas ni abiertas. ¿Sí? O sea, es una condición necesaria, más no suficiente. Sí, entonces, en general, como les comentaba hace ratito, cualquier función continua siempre se podría factorizar en un epimorfismo y en un monomorfismo. Y esto se le conoce como la imagen. Y eso, pues, es una factorización del tipo EM, epimorfismo y monomorfismo. Es una propiedad categórica que te ayuda justamente a definir de una manera un poquito más general, pues este tipo de nociones que parece que dependen de conjuntos. Entonces, ahora sí, ¿qué es un encaje entonces en definición estricta? Pues esa intuición que les había dicho. Si tomas una categoría con imágenes, un monomorfismo se le va a llamar encaje si cuando tú le haces su factorización en su imagen tiene que ser isomorfo a su dominio. Sí, o sea que esta parte tiene que ser isomorfo. ¿Vale? Los ejemplos sencillos, pues en la categoría de conjuntos, pues toda función inyectiva es encaje, ya que ahí solo mides el conteo, ¿no? Entonces ahí no afecta nada. En otro lado donde sí funciona son en los grupos. En los grupos todo monomorfismo es un encaje, ya que el primer teorema de isomorfismo me asegura que el dominio siempre es isomorfo a su imagen módulo el kernel, pero como es un monomorfismo, el kernel es trivial, o sea, pasa esto, a ver, deja de escribirlo aquí, tomas un monomorfismo, entonces esto es isomorfo al kernel de esto, pero como el kernel es trivial, entonces esto es isomorfo a A, y A es justamente la imagen por definición, por el teorema de Noether, esta es la imagen.
Por lo tanto, en la categoría de grupos y en general en toda categoría que sea una categoría de álgebras, los monomorfismos siempre son encajes. Sí, o sea, en la teoría de álgebra universal pasa lo mismo. Y en topología, pues suele ser muy interesante. Existe una propiedad de funciones que puede caracterizar a los encajes, pero esa va a ser su tarea de ustedes. Encuéntrenme condiciones necesarias y suficientes para que una función inyectiva sea un encaje, ¿vale? Esa va a ser su tarea. Describir quiénes sean todos los encajes. Si quieren describir, si les doy un hint, el nombre de ese monomorfismo se le suele llamar como monomorfismo extremo. Busquen qué es un monomorfismo extremo en topología y podrán descubrir bien qué es un encaje. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta acá? Sí, ¿Sí? Ok, pues bueno. Ahora nos vamos a bajar toda esta idea categórica, pero ya directo para las variedades diferenciables, sobre todo en aquellas que son categorías topológicas. O sea, categorías que tienen una especie de topología de alguna manera, ¿no? Como las variedades diferenciables, ¿sí? Vamos a definir entonces lo que es un encaje local. Simplemente una función va a ser un encaje local si para cada punto P tú puedes encontrar un abierto que contiene el punto y entonces cuando restringes la función en ese abierto es un encaje en el sentido usual. Entonces, un encaje local simplemente es un encaje, pero pues en sus puntos locales. No necesariamente es un encaje global, sino es local. ¿Vale? Entonces, con eso ya voy a definir la primera definición que me va a acercar a lo que es una variedad una subvariedad. Que como les decía, el problema de subvariedad es que tú puedes dibujar cosas, pero no necesariamente el dibujo tiene la estructura, así como pasa con las funciones inyectivas en la categoría de espacios topológicos. Tú puedes hacer funciones continuas e inyectivas, pero no vas a respetar en su imagen toda la estructura original que tiene todo esto, o sea, no se está encajando. Pues eso va a pasar lo mismo con las variedades diferenciables. Para que yo quiera una subvariedad, mi idea de una subvariedad tiene que ser una estructura diferenciable que sí se puede encajar, o al menos de manera local, en la otra variedad, para que se pueda llamar subvariedad. O sea que no solamente es una imagen, no es una función inyectiva, porque ya vemos que las funciones inyectivas, aunque sean diferenciables, entonces no necesariamente puede pasar que esa cosa este, tenga la misma estructura diferenciable. Me voy a dar un ejemplo intuitivo, un contraejemplo intuitivo que puede ilustrar mejor esta idea. ¿Se acuerdan que la otra vez nosotros platicábamos del disco que tenía dos tipos de estructuras? A ver, pregunta, ¿cuáles eran esas dos estructuras que platicábamos esa vez? ¿Qué dos estructuras diferentes le podríamos dar al disco? ¿Quién me puede recordar eso? Al disco metido en R2. A ver cuáles son. ¿Quién me puede decir? Poincaré Ajá, el hiperbólico. O sea, esta. Ajá. y el otro no me acuerdo. El de los reales, que se parece a los reales nada más. ¿Sí? Ya sabemos que esas dos estructuras son estructuras completamente diferentes, pero ambos, a nivel de dibujito, se pueden encajar topológicamente. Sin embargo, no pueden ser lo mismo porque ya sabemos que como estructuras diferenciables son completamente diferentes. Entonces, tú siempre puedes encajar la estructura de diferenciable hiperbólica metida en los reales de manera topológica, pero no estás preservando ya la estructura hiperbólica, ya que cuando lo metes y si piensas R2 con la estructura usual, entonces la geometría que tiene el disco de Poincaré debería ser geometría euclidiana, no una geometría hiperbólica. Entonces estás perdiendo la geometría que quieres estudiar.
¿sí? Entonces necesitas algo que sea una inmersión de tal manera que sí se vea como subvariedad, porque eso ya no es una subvariedad. Aunque topológicamente se pueda dibujar en R2, pues entonces la geometría no es la misma, ¿sí? Ese es un contraejemplo intuitivo que yo les doy para que les pueda quedar claro por qué necesitamos toda esta terminología. Porque necesitamos algo que diga, ok, quiero meter mi variedad en la otra variedad, pero que se preserve la estructura, que es la idea del encaje, que se encaje completamente, no solamente que se pegue con el dibujo, sino que todas sus propiedades, su estructura, también se quede pegado cuando lo mete en la otra variedad. ¿De acuerdo? Entonces, pues esa definición es lo que se le conoce en las variedades diferenciables como una inmersión. Una inmersión es simplemente un encaje local. ¿Qué quiero decir? Que una inmersión es una función diferenciable, ¿sí? De tal manera que para cada punto P tú puedes encontrar un abierto tal que cuando me restringo la función en ese abierto, esa función es un encaje. Es decir, la f de u tiene que ser difeomorfa a la u original, donde f de u se ve como un subconjunto de la variedad diferenciable. ¿Vale? Esa definición a nivel categórico es limpio, dices, ok, se entiende la idea, pero dices, ok, no, y ahora cómo yo encuentro las inmersiones, porque hacer todo eso desmadre que me comentaste, dices, pues es demasiado técnico, no, no suena muy trivial de hacerlo. Entonces, afortunadamente se puede construir una caracterización puramente diferencial de cómo encontrar los encajes o las inversiones diferenciables. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda al Ujú. respecto? Creo que todo bien. Excelente. Sí, ve. Pues bueno, si vamos todo bien, pues vamos a empezar a definir ya la forma, una manera diferencial de cómo encontrar esos encajes. Entonces, como dice la palabra diferencial, yo ya tengo que empezar a presentar cómo calcular derivadas en las variedades diferenciales. Entonces, un poco de terminología que luego, bueno, yo personalmente creo que es necesario mencionarlo antes, que luego los libros como que lo obvían y suele ser un poco confuso cuando tú empiezas a estudiar geometría diferencial, que es básicamente la noción de coordenadas al sentido geométrico, ¿sí? Entonces, tómate una carta de una estructura diferenciable M. Entonces, ya que es una carta, pues desde ese abierto, tú tienes un homeomorfismo hacia un abierto de Rn. Pero Rn, pues tiene sus proyecciones coordenadas, ¿sí? Entonces tú puedes construir una función desde aquí hasta acá. Esa función lo voy a llamar como la yésima coordenada de esa carta, ¿sí? De esa cartita. Porque aquí ahora, a diferencia de que luego suele pasar en cálculo de que piensas las coordenadas como una posición o como una variable indeterminada, aquí las coordenadas son funciones y aún mejor, uno demuestra en cálculo que la proyección es una función diferenciable en el sentido usual. Y entonces, si yo tomo una carta y digo que esto es diferenciable, entonces, ¿qué me puedes decir de la coordenada? ¿Es diferenciable sí o no? Según la definición que yo les di. Sí, Exacto. Entonces aquí no solo es las coordenadas no es un ente abstracto. En realidad en las variables diferenciables, una coordenada se tiene que, o sea, sí se puede seguir pensando como en cálculo, como un ente abstracto posicional, pero en realidad no puedes dejar de perder en vista que una coordenada en realidad es simplemente una función diferenciable desde un abierto U, que depende de la carta, y que esa función se caracteriza como ser justamente, se caracteriza de tal manera que es justamente extraer la información de la coordenada de cada uno de tus elementos de tu imagen, para que ahora sí tu carta sí puedas decirle, ok, esta carta tiene ciertas coordenadas. ¿Sí? De esa manera tiene sentido
cuando tú estudias el globo terráqueo y defines latitud y longitud, pues esas son coordenadas, son funciones porque a cada punto de tu esfera le asignas una coordenada, una información para decir dónde posicionar a mi punto en la esfera. ¿Sí? Pero estrictamente matemáticamente sería esta cosa que estoy presentando aquí. Eso es consecuencia de las proyecciones, ¿sí? Y de que este es el producto de todas las CRNs, ¿sí? Que en geometría, por decir esto, así como si lo ven claro, dicen, ok, pues se entiende, entonces yo puedo abusar de notación y eso luego se vuelve un poco complicado. Voy a abusar de notación y entonces voy a denotarlo así como entes abstractos. Pero en realidad lo que estoy diciendo es esto de aquí arribita. Solo que como se me hace claro, pues yo puedo usar notación y simplemente escribirlo así, como un ente abstracto. Pero entonces, hasta aquí, ¿me siguen bien? ¿Se entiende la noción coordenada y su interpretación? Comparándolo con el ejemplo de la esfera. Sí. ¿Sí? Natalia, ¿todo bien hasta aquí? ¿Ya? Sí, vi. Excelente. Entonces, con eso, pues ya puedo definir lo que es justamente la derivada. Tómate una función diferenciable y una carta adecuada y un punto dentro de esa carta. Entonces voy a definir la derivada parcial, así como en cálculo, en la iésima coordenada. Aquí estoy haciendo el abuso de notación. Y lo que estoy realmente diciendo es que el valor de esto, en realidad, así siguiendo el principio de que las variables diferenciables todo lo puedes bajar a los reales, entonces esto debería ser la verdadera derivada parcial, pero de su carta, de su forma local. Es decir, pues tomo la carta, me bajo a Rn, entonces esto ya es una función de Rn a m, es una función escalar. Entonces existe la noción de derivada parcial. A ese punto P lo envío a su carta coordenada phi de P y entonces tengo este valor preciso. Entonces, esta cosa es en realidad esto, ¿vale? ¿Sí? También suelen ponerlo en los libros como esta manera, esta forma de notarlo. Y entonces, si tú consideras la R álgebra de todas las funciones diferenciables, resulta que tú puedes definir una función que funciona como una derivación en P. ¿Qué estoy diciendo? Que en realidad esta función lo que está haciendo es que es lineal en el sentido usual y satisface una regla de Leibniz, ¿sí? Y esta es una manera para poder abstraer las derivadas en el sentido general. Una derivada en el sentido general es una función lineal que satisface una regla de Leibniz en la multiplicación, que en realidad son estas notaciones. Los invito, si tienen tiempo, a demostrar estas propiedades, haciendo las cuentitas, ¿vale? Y verán que obtienen lo que... O sea, si respetan esta definición, estas dos identidades salen en corto, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Entonces, ya con esto ya podrán derivar en variedades diferenciables. O sea, en modo intuitivo, derivada es simplemente bájalo de una carta y entonces ahí calculas el valor de la derivada de esa carta. Y como siempre pregunta, aquí depende de la carta la derivada, ¿sí o no? Ya se vuelve más interesante. Aquí suena que sí, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa si le cambio de carta? ¿Qué va a pasar con la derivada? ¿Qué creen que debería pasar? Una especie de regla de la cadena o algo así. Exacto. Va a haber una especie de la cadena. Su tarea de ustedes es determinar esa regla de la cadena. Entonces, la derivada sí depende de las cartas locales. Y eso lo digo para la gente que quiere estudiar esto, levantándolo a otros tipos de esquemas y gavillas. Porque esta manera de pensar se levanta naturalmente hacia los esquemas y tú puedes definir estructuras desde un punto de vista diferenciables en campos que no tienen que ser los reales. Nomás hay que cambiar esto por gavillas y ajustar un poquito la definición de cartas de coordenadas que les presenté aquí y ya tienen una noción de diferenciabilidad y por lo tanto tienen definición de formas diferenciables en otros campos.
pero al menos aquí, así como lo estoy presentando, es un punto intermedio entre la topología clásica y entre la teoría de gavillas. O sea, no es una, ni es abstracto, ni es tan abstracto, ni es tan, tan conjuntista esta definición. ¿Se entiende o no? Si no se entiende, también es válido decirlo, ¿eh? No tengan problemas en preguntar en eso. ¿Vale? ¿Clarísimo hasta acá? Sí, Sí quisiera hacer ejemplos, pero esto, cuando usemos ya los grupos de Lie, si quieren, hacemos algunos ejemplos diferenciables, ¿vale? Pero si me quedo ahorita, perderé tiempo, ¿vale? Perdonen si no doy tantos ejemplos ahorita. Bueno, ok. Pues también, una vez que tiene la noción de derivada parcial, pues también debería haber algo de una noción de derivada total. Aunque aquí no se respeta tanto la noción de derivada total, pero la noción de jacobiano sí se puede preservar. Entonces, siguiendo esta misma filosofía, yo puedo definir el jacobiano y por lo tanto el rango de una función. Porque acuérdense que el jacobiano es una matriz, y si es una matriz, tiene una noción de rango. Entonces, tómate una función que sea diferenciable y tomemos las cartas donde encontraste que esa función es diferenciable. Es decir, aquí está la carta, aquí están sus coordenadas, que son funciones escalares, y entonces tienes una función que es la precomposición de aquí a acá. Y esa función, como ya va de Rn hacia Rm, pues se puede descomponer en varias funciones diferenciables del sentido de acá, del sentido de este de aquí. Entonces, como ya tienes funciones diferenciables escalares de esa manera, pues tú puedes definir el jacobiano como la matriz de todas esas funciones diferenciables, donde aquí ya no es la derivada en cálculo real, sino es la derivada parcial que le definí aquí arribita, ¿vale? Y por lo tanto ya tienes una noción de jacobiano en las variedades diferenciables que, así como el caso anterior, también aquí depende un buen de las cartas. Pero aquí viene lo interesante. Como se cumple una regla de cadena, también el jacobiano va a cumplir una regla de cadena si cambias las cartas, tanto como atrás como adelante. ¿Sí? Pero aquí viene lo interesante. Yo puedo definir el rango de F como justamente el rango de ese jacobiano. Pero si ya les estoy diciendo que el jacobiano, aunque depende de las cartas, uno puede, al hacer cambio de cartas, tú puedes cambiarlo a otros jacobianos. Entonces, pero esto se supone que estos cambios de coordenadas, como son funciones de transición, son homomorfismos. Entonces, estás teniendo que estos dos jacobianos son similares, aún con el cambio de cartas. ¿Sí? Y como son similares aún con el cambio de cartas, entonces el rango se queda fijo, aún cambiando las cartas. Por lo tanto, aquí la noción del rango, aunque las derivadas parciales sí dependen, aunque las derivadas parciales sí dependen de las cartas, el rango es independiente de la noción de cartas. Entonces, esto está bien definido sin depender de estas cartas. Es una especie de invariante importante. Y esa es la palabra importante, que es un invariante. Esa es la invariante necesaria para yo poder definir lo que es una inmersión. Entonces, el teorema que no voy a demostrar, pero que sí es necesario conocer, es esta siguiente caracterización diferenciable de cómo encontrar los encajes. ¿Sí? Una función diferenciable va a ser una inmersión, es decir, va a ser un encaje local. Sí, solamente sí. Para todo punto, el rango de esa cosa coincide con la dimensión del local y por lo tanto entonces uno ya puede encontrar encajes. Lo único que tiene que hacer es calcular jacobianos y verificar que el jacobiano en primera sea constante, o sea, el rango es constante en todos puntos, y número dos, que el rango en realidad coincide con la dimensión de esto, para que encajes toda la información del dominio en su imagen. Y por lo tanto ya tienes la noción de inversión. ¿Dudas hasta acá? ¿Queda clarísimo la idea? La prueba pues sí está interesante, pero pues ahorita no. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas? todo bien. ¿Sí? Bien. Pues entonces, ya con tanto tecnicismo, ya podemos al fin presentar una definición de subvariedad. Y chanchanas, con todo el tecnicismo, ahora sí ya
estas pocas palabras tienen más información de lo que uno puede ver. Una subvariedad, o sea, va a ser un subconjunto, de tal manera que la función inclusión en realidad tiene que ser una inmersión. Por lo tanto, pregunta para ustedes, si tengo un subconjunto de una variedad que quiero que sea una subvariedad, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para verificar que realmente es una subvariedad? Según el teorema anterior. ¿Qué tengo que hacer? O sea, supone que n por sí solo ya le construí una estructura diferenciable. ¿Qué tengo que hacer para demostrar que es una subvariedad? Ver que tiene rango eh, constante de la dimensión de n. Exacto, exactamente. Para cada punto tienes que tener el mismo rango y tiene que coincidir con la dimensión de n. Entonces, con esta manera, ustedes podrían verificar que, que si yo dibujo la geometría diferencial de Poincaré acá, entonces, aunque sea una inclusión y sí sea una inversión topológica, pues resultará que el rango, o sea, el jacobiano, sobre todo en la frontera, no va a coincidir con el rango que tienes aquí arribita, en el centro, ¿sí? Y por lo tanto, entonces no puede ser una inversión, porque estás perdiendo información, estás perdiendo la geometría euclidiana porque lo estás dibujando como una geometría hiperbólica. Entonces ese es un ejemplo de no subvariedad. Nota adicional, existe más de una noción de subvariedad porque en las variedades diferenciales no solamente te importa la diferenciabilidad, existe otro elemento que no hemos platicado que se llama los espacios tangentes, que también ayuda a caracterizar localmente la información, pero resulta que puedes construir subvariedades en términos de la localidad y que los espacios tangentes se comporten de alguna manera adecuada. Y eso puede cambiar la noción de subvariedad. Existen las subvariedades regulares y otros tipos de subvariedades. Pero ahorita, por lo mientras, hay que quedarnos con esta definición, ¿vale? No es la general, como le estoy diciendo, porque existe más de una definición de subvariedad y depende mucho lo que uno quiere usar, ¿vale? Para subvariedad. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas? Yo tengo una duda. También está el concepto de submersión, ¿no? Sí. Ah, yo había entendido un poquito más como que las subvariedades son como submergidas, pero Es- no, ahora ya no lo sé, es que también ya tiene ratito que llevé Riemanniana, que fue donde vi eso. pero ahí tienes que usar un poco el espacio tangente, ¿no? Para hacer eso. Sí, es que creo que no recuerdo bien cuáles son, cuáles, pero según yo las submersiones es tal cual como que puedes meter bien a tu espacio dentro de un espacio ambiente como más grande y que todo, literalmente todo se respeta y se ve como, ah, No, pues no sí, tendría que ver con las condiciones de transversalidad, o sea, todas las subvariedades, la idea es que se metan, ¿sí? ajá, Pero ahora, ¿cómo lo vas a meter? Es lo que va a cambiar la noción de subvariedad. Que es una ok, condición de transversalidad. Ahí. sí, la verdad no recuerdo exactamente cómo era. Ah, Pues pero sí, esta es como la noción de inmersión cerrada y abierta como en esquemas, ¿no? Por ejemplo. esta sí, 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 que es justo. justamente lo de tener el rango constante, que es como que el mapa inducido en, eh, ¿cómo se llama? En las gavillas sea epimorfismo, ¿no? No solo el promorfismo, creo que hay que pedirle más cosas, pero sí. Va, Y también ahí justo, la misma categoría de espacios anillados también es tan caótico como la categoría de encajes diferenciables, porque justamente, de varias diferenciales, perdón, porque justamente las varias diferenciales es un caso particular de los espacios anillados. Entonces se comporta igual con sus problemas igual. Bueno, similar. va, va.
Vale, pero no, sí, sí, hay que limpiar eso. Ahorita no me acuerdo sí, sí he escuchado eso, pero en mi mente ahorita en este momento no lo tengo para subversión. Pero te lo busco y lo platicamos, ¿va? Perfecto. ¿Sí? Va, estaría bien, porque sí, justo, sí me acuerdo que estaban como todos estos conceptos y había algunos que me sacaban de onda. También, por ejemplo, está el hecho de que puedes dar como varias funciones inyectivas hacia cierto espacio y que eso tome una estructura diferenciable. Y entonces, por ejemplo, puedes hacer que esta curva que se autocruza, que es curva nodal o algo así se llama, la puedes Ajá. convertir en una, ¿cómo se llama? En una super, bueno, sí, en una variedad, ¿no? El detalle es que justo esta estructura que das como pegando a trozos no es la estructura de subespacio que tiene de R2, sino más bien que parece la que tendrías si lo desenrollaras en R3 o algo así. Como lo que pasa con los nudos. Ajá, algo así. Y ahí hay que hacer más cosas. Sí, que sí me acuerdo que es ahí donde estaba raro el concepto de inmersión y submersión, y eso fue Pero es la justo, prim- esa caracterización es lo que te ayuda a ver por qué no. O sea, creo que, no sé si has visto el ejemplo más bonito, que es como hacer un 8 así, donde casi se tocan, pero no se tocan en esos puntos. Eso es un ejemplo de una encaje topológico, pero no puede ser una inversión, porque en este punto justamente el rango explota, ¿sí? Ah, ok, va, va, va. Luego lo analizamos con tranquilidad esto y ver, pero si respetas un poco esta idea, creo que más o menos te darás cuenta por qué aquí fallaría un poco esto. Sí. Porque son abiertos, no estás tocando, apenas vas a tocarlo. Entonces, si es inyectiva, es un encaje topológico, pero no es un encaje diferenciable, porque el rango va a valer madre. ¿Vale? Va, va, va. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí para que aprovechen esta información, bueno, procesen esta información. Subiré las notas al ratito. Y ya con todo esto ya tenemos o sea, falta definir la noción de espacio tangente, que sí va a ser importante, pero yo creo que cuando ya sea necesario para los grupos de Lie, ya lo presentamos. Así que, por lo mientras ya puedo decir, ya tenemos las nociones básicas para empezar a definir ya grupos de Lie. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Vale, está bien. A ver, Va, gracias. espérame, espérame.